Entonces, estos serían los vectores gradientes, ¿no? Gradiente de f, esto sería el vector gradiente, esto también sería el vector gradiente. Dice que es ortogonal a la curva de nivel, es ortogonal. Bueno, eso es lo que va a pasar, esa es la primera observación que estaríamos relacionando el gradiente con la curva de nivel de una función, ¿no? No se olviden que esta función es un paraboloide, ahí recordando curva de nivel, ¿no? Es un paraboloide y ahí se dan las curvas de nivel, ¿no? Pues justamente las curvas de nivel están por acá, ¿no? Y esas se reflejan acá, ¿no? Entonces, esa es la primera observación que tenemos en relación el gradiente con las curvas de nivel, que tienen nuestra propiedad de ortogonalidad en un determinado punto. Otra observación es para una función de 3 variables, ¿no? Una función de 3 variables, una función que va de R3 hacia R, una función de 3 variables, tal es que el gradiente sea obviamente no nulo. Entonces dice el vector ortogonal, o llamado vector normal, a la superficie de nivel, es ortogonal en un determinado punto. Para precisar esa idea, por ejemplo, esta función de 3 variables, que si vemos la superficie de nivel, esto sería x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a n. Esto de acá como ecuación me da, ¿qué cosa? Una familia de esferas, ¿no? Una familia de esferas. Entonces, serían las, ¿no? La superficie de nivel, ¿no? Superficie, ¿no? Aquí me está dando una ecuación de una superficie. Entonces, la superficie de nivel es una familia de esferas, como pueden apreciar en el gráfico. ¿Y qué dice la observación 2? Que el gradiente va a ser ortogonal, ¿no? Va a tener la ortogonalidad a todas las, ¿no? El gradiente, superficie de nivel. Es el gradiente, y por acá el gradiente, ¿no? Esto va a haber ortogonalidad acá. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Esto podemos desprender como ya se puede hacer una, ¿no? Descripción ya del gradiente usando una relación con la curva de nivel y la superficie de nivel. ¿De acuerdo? Esto de acá nos va a ayudar para más adelante ver el tema del plano tangente, ¿no? Y ahora justamente vamos a ver el plano tangente. Dicho lo anterior, el tema de lo que es las curvas, las superficies, me lleva a la siguiente definición. ¿Qué me dice? Consideremos que esta expresión que está acá me define una superficie cualesquiera, la ecuación de una superficie cualquiera, y el plano, dice, el plano tangente a esta superficie en un determinado punto, porque este sería punto parte de la superficie, está definido por la expresión que ven acá. El gradiente, ¿no? Gradiente de la superficie, en realidad acá debe ser F mayúscula. Vamos a arreglar. Un ratito. Vamos a arreglar esto. Acá en realidad debe ser F mayúscula. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿no? Entonces, la ecuación del plano tangente va a ser el gradiente multiplicado por este vector igual a C. Esto me está describiendo la ecuación del plano tangente en un determinado punto. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista geométrico? De la siguiente forma. La interpretación geométrica viene de la siguiente manera. Tenemos la superficie, ¿no? Tenemos una superficie, como pueden ver ahí. Dentro de la superficie definimos un punto y por tal punto justamente pasamos, ¿no? Pasamos un plano tangente. Tenemos el gradiente, no se olviden que el gradiente siempre es ortogonal a la superficie, ¿no? A la superficie nieve o a cualquier otra superficie. Y por ahí pasamos justamente el plano tangente. Definimos un punto dentro del plano, de ese plano que yo quiero encontrar su ecuación.
genero un determinado vector ahí, y hago un vector en ese, va a estar en R3, y con eso tenemos que, como estos dos vectores, ¿no? No se olviden que esto es ortogonal, este vector gradiente con el vector que está acá, que sería, ¿no? Pues los vectores, este vector que está acá sería P0, P0, disculpen, este vector de acá, este vector que está acá sería, está por acá, este vector sería P0. Entonces, ¿qué está pasando? Que este vector, ¿no? Con este vector gradiente son ortogonales. Entonces, como son ortogonales, ¿no? Dentro de la teoría de vectores, dos vectores ortogonales, su producto es cero, es decir, que el vector gradiente de f de x, y, igual acá con minúscula, esa con mayúscula, acá sería el gradiente de f en x0, y es 0, z0. Este vector multiplicado de manera producto, en este caso producto, ¿no? Producto escalar, multiplicado por el vector P0, esto debe ser 0, de producto escalar, ¿no? Entonces, este producto escalar 0, porque estos son dos vectores, ¿no? Como son perpendiculares, su producto será 0. Muy bien, entonces de acá, este vector que está acá, P0, no es otra cosa que el vector x menos x0, considerando que obviamente P sea x, y z, y en el caso de P0 sea x0, y 0, z0. Entonces, si yo quiero determinar este vector, vendría a ser justamente x menos x0, y menos y 0, y z menos z0. Entonces, este vector que está acá, ¿no? Lo reemplazamos acá y nos quedaría justamente el gradiente de la función x0, y 0, z0 multiplicado por ese vector. Y menos y 0, z menos z0, y esto igual a 0. Y esto de acá justamente me representa la ecuación del plano tangente, ¿no? La ecuación del plano tangente, ¿no? Esto me representa la ecuación del plano tangente, ¿no? Ecuación del plano tangente que acabamos de definirla, ¿no? Del plano tangente, que no es otra cosa lo que ven en la parte de abajo. Si se dan cuenta, el gradiente son las derivadas parciales, ¿no? Esto de acá, este resultado que está acá es multiplicar componente a componente, ¿no? Es decir, acá esto de acá sería, se lo voy a anotar acá, sería f de x, f de y f de z. Entonces, multiplicando f de x por f con esta componente a componente, porque eso es lo que me dice la propiedad de producto escalar, me da este resultado, y este de acá, y esto igual a 0. Entonces, eso me daría la ecuación del plano tangente a una superficie, ¿no? A una superficie cualquiera, ¿no? A una superficie cualesquiera. ¿Estamos? Muy bien, y ahí está justamente lo que ya lo había definido inicialmente. Muy bien, Juan. Luego viene la recta normal, que es una consecuencia directa de lo que acabamos de ver el gradiente. Dice la recta que pasa por el punto P0, que pertenece a la superficie, S, y tiene la dirección del gradiente, dice, se denomina recta normal a S en el punto, y tiene por ecuación esto. Como se da cuenta, el punto de paso, ¿no? Acá aparece la dirección, que no es otra cosa que el vector gradiente, acá por ejemplo un escalar. Esto vendría a ser la ecuación vectorial y la recta normal, ¿no? Se dan cuenta, es un resultado inmediato a partir de conocer el gradiente, ¿no? Entonces la recta normal vendría a ser una recta que pasa justamente por este punto, ¿no? Por acá estaría pasando la recta normal.
por acá, ¿no? En esta dirección estaría bien. O sea, acá está el punto de paso y la dirección vendría a ser este vector gradiente, ¿no? Por eso que nos aparece este resultado. Entonces, eso, la recta normal es inmediato, ¿no? Si ya tienen el gradiente, la recta normal es inmediata. Muy bien. Por ejemplo, imagínense acá, hallar las ecuaciones del plano tangente y la recta normal. Entonces, como pueden ver, en el determinado punto, ¿no? Acá lo que debo hallar es el gradiente, y una vez que tengo el gradiente, inmediatamente, eh, inmediatamente ya puedo determinar tanto el plano como esto, ¿no? Pues acá el gradiente, como pueden observar, sería 8x, acá sería 2y, menos 16. No, le estoy sacando la derivada a esto de acá, pues, ¿no? 8x, 2y, y acá me caía menos 16. Entonces, este sería el gradiente. Lo evalúo en el punto que me piden, el gradiente de f, en el punto 2, 4, 2, y esto vendría a ser exactamente, acá sería 16, ¿vale? Acá sería 16, la primera componente sería 16, la otra sería 8, y bueno, acá no cambia, sería 16. Puedo factorizar el 8, ¿no? Para ver la dirección en realidad, acá sería 2, 1, menos 2, ¿no? Y esto sería el gradiente, ¿no? En 2,4, en esta dirección en realidad, ¿no? Conversión constante y solo. Entonces, si quiero determinar la ecuación del plano tangente, es inmediata, pues, ¿no? Entonces, acá la ecuación del plano tangente sería el gradiente. Solamente considero la dirección, 2, 1, menos 2, multiplicado por qué? Por x menos 2, y menos 4, y z menos 2. Y esto igual así, ¿no? Y bueno, si quieren acá se acomoda, se hace todo el producto, ¿no? Es la ecuación del plano tangente, por cierto. El plano tangente. Y el caso de la recta normal es inmediato, ¿no? La recta normal, ¿quién sería? Acá sería x, y, z. Tendría a ser de manera vectorial el punto de paso. Tendría a ser 2, 4, 2, más el gradiente que tenemos ahí. Tendría a ser justamente ese vector dirección. Sería t, 2, 1, positivo, menos 2. Sería 1, ¿no? Y ahí tiene, ¿no? Con t real, obviamente, ¿no? Con t real. T real. Por esto, coma, está. No, ahí está, ¿no? Inmediatamente se puede expresar, ¿no? La ecuación, tanto el plano como la ecuación ¿no? De la recta normal. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y bueno, bueno, hasta acá hacemos un break de 15 minutos y regresamos. ¿De acuerdo, jóvenes? Hacemos un break y regresamos. Va a seguir con la parte ya, ¿no? Esto seguimos, vemos el tema, se puede el tema un poquito más pesado, que es el tema de diferenciabilidad. Muy bien, jóvenes. Entonces, damos un break de 15 minutos. Son 9:57. Regresamos 10:03. Muy bien, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, seguimos. Jóvenes, seguimos. Muy bien, una vez que hemos visto ya lo que es derivadas parciales, la existencia de derivadas parciales, primer orden, segundo orden, o definido plano tangente, recta normal, vamos a ver ahora el tema de lo que es diferenciabilidad. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Muy bien, vamos a ver el tema diferencial. ¿Qué nos dice el tema de diferenciabilidad? Sobre todo la definición, nos dice lo siguiente. A ver, jóvenes. Nos dice, consideremos una función de dos variables, sobre todo cuando vamos a enfocar en una función de dos variables, una función que va de R2 a R, ¿no? Y desde es una función definida sobre un conjunto D, conjunto abierto, diremos que la función f es diferenciable en un determinado punto x0 que sea parte del dominio. Si existen las derivadas parciales, ojo, si existen, dice, es decir, acá ya existen, derivada parcial con respecto a x, y derivada parcial de f con respecto a y en x0 y y0, ya existen, significa que ya son un real, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, dice bien claro, diremos que la función f es diferenciable. El primer caso es si existen, ¿no? Diremos así, podemos existen, esto sería u y dos sí, y si este límite que observan ahí, límite cuando x, y tiende a 0, a x0 y y0, y acá aparece el absoluto de la función f de x, y menos f de x0 y y0, y por acá aparece la derivada parcial, multiplicado por x menos x0, esto sería con respecto a x y la segunda con respecto a y menos 10. Sobre el módulo o norma de x, y menos 0, x0 y y0. Y este límite debe darme 0. Entonces, para que una función sea diferenciable en un determinado punto debe ser dos condiciones. Que existan las derivadas parciales y el segundo, que este límite se haga 0. ¿No? Se haga 0. ¿No? Muy bien. Y esto de acá, en todo caso, para darles una idea de cómo se puede dar esta, ¿no? Desde el punto de vista analítico, cómo se da esta, ¿no? Y sobre todo la parte 2 sí, ¿no? La parte 2 sí, ¿no? Como pueden ver acá aparece f de x, y, f de x0, las derivadas parciales sobre la no. Cuando ustedes ven cálculo diferencial, ¿no? Aparece, ¿no? La derivada en un punto x0, aparece el límite cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿No? Esto aparece en la derivada. En la derivada. Es decir, si esto existe, ¿no? Si esto existe, esto es la definición, ¿no? Esto de acá se convierte en un real. Esto de acá pertenece a lo real. O sea, de esta expresión, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? El límite, cuando x tiende a x0, y por acá aparece este de acá, f de x0 menos f de x0, sobre x menos x0, menos la derivada de x0 y esto igual a 0, ¿no? Igual a 0. Como pueden observar, lo que he hecho es pasarlo al otro extremo. Y bueno, esto me va a quedar. Esto, en cierta forma, como esto existe, se comporta como un real. Entonces, no va a alterar en nada si esto le pongo límite. Es decir, esto va a ser límite, donde x tiende a x0 y después va a aparecer f de x menos f de x0 menos la derivada de x0. Esto de acá lo multiplico, x menos x0 sobre x menos x0, ¿no? Y esto igual a 0.
¿no? Y se dan cuenta de esta expresión de acá, esta expresión que de una función de real, tiene un muy parecido a la que ven acá, ¿no? Se dan cuenta, tiene un parecido. ¿Eh? Ahí se dan cuenta, ¿no? La diferencia es que esta acá ya aparece la norma, ¿no? Acá aparece la norma. Y por acá ya no es eh, la derivada de una función real, y no ya aparece la derivada de unas dos variables. Pues, por eso que ahí aparece la expresión anterior como, ya como componentes x, y, ya una función de dos variables. Acá aparece x, y, que converge a x0. Y acá aparece f de x, como menos f de x0, menos. Y por acá aparece el gradiente, ¿no? El gradiente de f, x0 y y0. Y por acá va a aparecer x menos x0 con producto escalar, y menos y0, ¿no? Esto sobre, y acá aparece la norma, y menos x0 y c. Este es el resultado de C. Me cuenta, tiene un análogo ahí, ¿no? Repito, lo que está cambiando, como pueden ver, y acá aparece una función de variables, acá aparece también dos variables, acá en vez de esto aparece el gradiente, en vez de esto aparece justamente este componente, ¿no? Entonces de ahí justamente se desprende el concepto de derivada para, en este caso, funciones de varias variables. Por favor. Muy bien. Entonces, si cada vez que yo quiera determinar la diferenciabilidad de una función x, de una función f, o todo variable, lo que más vamos a ver, en determinado punto tienen que establecer las dos condiciones: que existan las derivadas parciales y que ese límite se haga cero. Muy bien, para tal efecto, o sea, esa es la idea. Por ejemplo, si tenemos esta función definida de esta forma, f de x, y, x al cuadrado y al cubo, y acá 2x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esta tiene dos reglas de correspondencia, como pueden observar. Esto sería cuando sea x, y diferente de 0, 0, y esto cuando sea 0. Entonces, ¿qué me pide? Demostrar que la función es diferencial en 0,0. Entonces, para demostrar eso, que debo hallar, ¿no? Dos cosas, ¿no? La primera es que deben existir las derivadas parciales con respecto a x en 0,0, porque es el punto donde me están pidiendo, y además derivada parcial con respecto a y en 0,0. Entonces, ese debe ser el primer paso. Y el segundo paso justamente determinar ese límite de toda la expresión que tenemos acá sobre la norma. Este debe ser 0. Entonces, eso es lo que debo hacer para probar si esta función, ¿no? Para demostrar que esa función es diferenciable. Muy bien, dicho eso, vamos a hacer justamente ese procedimiento. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos. Parte I, ¿no? Determinando la existencia de la derivada parcial de f con respecto a x en 0,0 y la derivada parcial de f con respecto a y en 0,0. Muy bien. Determinando estos dos términos, si es que existen o no. Muy bien. Entonces empecemos. Derivada parcial con respecto a x. Esto de acá por definición. Ojo, esto sí tienen que hacerlo por definición de derivada parcial. Por definición, esto va a ser igual al límite
cuando h tiende a 0, nos decían acá la variación 0 más h, porque está en el punto 0, 0, menos f en 0,0 sobre h. Reemplazamos límite cuando h tiende a 0, reemplazamos la función que la tenemos acá, es x al cubo, perdón, x cuadrado y cubo, y x nos acá sería h, 0, sería 2h cuadrado, 0 al cubo, sobre, y abajo sería 2h cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? Eso sería la función, menos f en 0,0, por definición de la función es 0, 0 y esto sobre h. Como pueden observar, acá me va a quedar, esto acá 0 sobre h cuadrado, me va a quedar 0, y si me va a quedar 0 menos 0 sobre h. En consecuencia, sería 0 sobre h, 0, en consecuencia 0. Entonces, la derivada parcial de f en 0,0 va a ser 0, y de manera análoga, la derivada parcial con respecto a y va a también salir 0, ¿no? Entonces el problema está condicionado para que esto salga 0. Eso significa que este es un real y este es un real, por lo tanto, las derivadas parciales existen. Las derivadas parciales existen. ¿No? Entonces, eso es lo que te pide la primera condición, ¿no? Regresamos a la definición, ¿no? Si existen las derivadas parciales en el mundo, como pueden ver, existen, vale 0. Ahora vamos a ver la segunda parte, ¿no? La segunda parte. 2, determinando si el límite cuando x, y tiende a 0,0, acá sería la función f de x, y menos f en 0,0 menos derivada parcial de f con respecto a x en 0,0 multiplicado por x menos 0 menos derivada parcial de f con respecto a y en 0,0 multiplicado y menos 0. Todo esto entre la norma, ¿no? Entre la norma de x, y menos 0,0 en norma, y esto debe ser c, ¿no? Determinando si este límite vale c, pues tengo que ver si este límite me da 0. Entonces, inmediatamente se puede ver, como anteriormente, veo que la derivada parcial con respecto a x es 0, y respecto a y vale 0, entonces significa que esto se hace 0, esto se hace 0, y todo esto se va. Esto también f en 0,0, yo sé que vale 0 también, este es 0, 0. Entonces toda esta parte se va, solamente me va a quedar la función, no solamente me quedaría esta función sobre la norma. Eso significa que va a ser el límite cuando x, y tiende a 0,0 y acá aparece la función sobre la norma. Pero sabemos que la función es 2x cuadrado y cubo sobre 2x al cuadrado más y cuadrado, esa es la función que está acá, sobre esta norma que sería la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, en conclusión, me va a quedar el límite haciendo los cálculos, en todo caso, en este caso las notaciones acá, sino las multiplicaciones respectivas, nos va a quedar exactamente x, y tiende a 0,0 de la función 2x cuadrado y cubo sobre 2x al cuadrado más y cuadrado, y acá aparece la raíz de x al cuadrado más y cuadrado.
Entonces debo probar que este límite vale 0, ¿no? Debe ver si ese límite vale 0. Entonces previamente, lo que deben hacer ahí es establecer si ese límite existe, porque hay la posibilidad que ese límite no existe. Entonces el primer análisis que deben hacer acá y determinar si el límite cuando x, y tiende a 0,0, ¿no? De la función que nos está dando, que es 2x al cuadrado y cubo sobre 2x al cuadrado más y cuadrado, raíz de x al cuadrado más y cuadrado, determinando si el límite existe, ¿no? De cierta forma existe. Y para eso vamos a tomar caminos, ¿no? Donde de repente nos lleve a eso, ¿no? Caminos, ¿no? Por ejemplo, el camino A o a considerar cuando y sea igual a x. Camino B, por ejemplo, considero cuando y sea, por ejemplo, 0, ¿no? Cuando y sea 0, por ejemplo. Yo camino C sería, por ejemplo, cuando x valga 0. Camino C x valga 0 y un camino D cuando y fuera, a ver, un x cuadrado, por ejemplo. Y ahí tenemos 4 y empezamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando y es igual a x? Tenemos límite. Cuando x tiende a 0 y acá sería 2, como x igual a y, sería 2x a la quinta, en la parte de arriba. Acá, bueno, si esto de acá sería 3x al cuadrado. Por acá sería valor absoluto, ¿no? Por acá sería x cuadrado más x cuadrado, 2x, y acá sería raíz de 2. Muy bien, aparece un valor absoluto, puedes determinar ¿no? Los límites extremos por la izquierda, sería 2x a la quinta, acá sería 3x 3x, acá sería, no menos x, sería menos acá, por ahí de 2. Bueno, entonces va, al final este límite va a salir 0. Si fuera por la derecha, de manera similar, ¿no? Acá sería 2x a la quinta, acá sería 3x al cubo a raíz de 2, y al final este límite va a salir 0. ¿No? Eso sería a través del camino A, ¿no? Ahora el camino B. ¿Qué pasa cuando y es 0? Sería límite cuando x tenga 0, y acá sería y igual a 0, vamos con esta función, sería y, y igual a 0 sería 2x al cuadrado por 0 sobre, acá estoy considerando y igual a 0, acá sería 2x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado. Bueno, acá podemos observar en la parte R que es de 0, 0 sobre algo es de 0, entonces definitivamente este va a ser 0 este resultado. Muy bien, eso sería con esto, el segundo conjunto. Ahora que pasa x igual a 0, de manera análoga al límite, 0. Y acá sería, ¿no? En la parte de arriba, como pueden ver ahí, sería, si x vale 0, sería 2, 0, el cubo sobre, casi este 0 sería 2x al cuadrado, pero sería y cuadrado, ¿no? Y cuadrado.
sería y cuadrado, multiplicado por la raíz de y cuadrado. Bueno, tomando límite, arriba se hace 0, 0, 2, esto me va a quedar así. Pues ahí está, ¿no? Por el camino A, ¿no? Camino B, por camino C. Y bueno, vamos a calcular uno más. Uno más. Listo. Y va por acá, ¿no? El camino D, ¿no? Igual a x cuadrado. Entonces no vamos al límite. Límite cuando x tiende a 0. Y x cuadrado acá sería 2. Al cuadrado y acá sería x a la sexta, ¿no? Acá sería esto al cubo, x al cubo sería x a la sexta. Sobre en la parte de abajo me va a quedar 2x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Acá soy y cuadrado, que vendría a ser x a la cuarta, multiplicado por la raíz, x al cuadrado, más, acá sería x a la cuarta, ¿no? Porque sería esto elevado al cuadrado acá, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Ya está. Como pueden observar, podemos factorizar acá x cuadrado, límite cuando x tiende a 0. Por acá sería 2x a la 8, un poco arriba. Y en la parte me queda acá factorizando el x cuadrado. En el término me queda 2 más x cuadrado. Y esto multiplicado por, acá puedo factorizar x cuadrado y se convertiría en valor absoluto. Raíz de, abajo sería raíz de 1 más x al cuadrado. Muy bien, se va esto de acá, se va esto de acá, ¿no? Independientemente si es por la derecha o por la izquierda, y esto me va a dar exactamente 0. Entonces ahí tiene el cuadro, ¿vale? Uno nos está determinando, de cierta forma, que la existencia del límite es viable, probablemente sería 0. Entonces, para tal efecto, para demostrar que es el límite 0, tenemos que justamente primero hacer la afirmación, considerando o afirmando, voy a ponerle directo, ¿no? Afirmando que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la expresión 2x al cuadrado y al cubo sobre 2x al cuadrado más y cuadrado, todo eso multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿No está bien? 2x cuadrado, acá tiene 2, está bien. Afirmando que este límite vale 0. Entonces, si yo afirmo, ¿no? Por demostrar que sí, ¿no? Ahora demostrando el límite. Ahora demostrando el límite. Demostrando el límite. Si demostramos el límite, usamos la definición para todo epsilon mayor que 0, existe un delta positivo, ¿no? Un delta mayor que 0. ¿Ya? Delta positivo, tal que acá sería la norma de x, y menos 0,0. En la norma, menor que radio, sería acá el valor absoluto de la función. Acá la función va a ser 2 x al cuadrado por y cubo sobre
sobre 2x al cuadrado más y cuadrado y este multiplicado por la raíz. Menos 0, esto va a ser menos que x. Y entonces a partir de acá yo debo vincular justamente ese delta con el epsilon y con eso estaría probando que ese límite vale 0, ¿no? Entonces si yo llegara a concluir, ya las ideas parciales existen, llegar a concluir que este límite vale 0, por lo tanto la función será diferenciable en el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Uy, entonces lo que vamos a hacer sería 2x al cuadrado y cubo 2x cuadrado, ¿no? Más y cuadrado multiplicado por la raíz. Esto de acá va a ser menor o igual, ¿no? Arriba pueden ponerle. Y valor absoluto de esto, valor absoluto de y cubo, ¿no? Esto queda lo mismo. Cuando abajo son positivos, no sería valor absoluto, acá sería en vez de valor absoluto, simplemente le pongo paren. Listo, seguimos acotando, ¿no? Podemos acotar o arriba podemos separarlo si queremos. Sería menor o igual, vendría a ser 2x al cuadrado y por acá tendría el valor absoluto de y cuadrado, ¿sí? Ahora sí, ¿no? Muy bien, entonces si esto de acá sobre 2x al cuadrado más igual, ¿cierto? Y esto raíz. Muy bien, entonces ahí como observación considerar, ¿no? Que el valor absoluto de y es menor o igual que la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué más podemos en todo caso ver ahí? Que, eh, que y cuadrado es mayor o igual que 0, entonces y cuadrado es menor o igual, y cuadrado es menor o igual que 2x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Es decir, a este le sumo un positivo, obviamente me va a conservar esto. Muy bien, entonces dado esto de acá como observación, y esto podemos decir que esto es menor o igual, ¿no? Esto es menor o igual. Nada. Por acá, para eliminar lo que está abajo, acá sería esto de acá, sería la raíz, lo que acá que me está quedando, es decir, esto de acá cuando estoy haciendo la cortación, sería 2x al cuadrado sobre 2x al cuadrado más y al cuadrado, y esto por la raíz, acá aparece, ¿no? Esto de acá es menor que la raíz, y la otra parte del y cuadrado vendría a ser esto, ¿no? 2x al cuadrado más y al cuadrado. Pueden ver, esto se va y esto se va, y al final me queda dos veces tienen valor absoluto de x al cuadrado. Bien, entonces con eso ya, esto sería menor que 2 delta al cuadrado, y esto sería el epsilon, ¿no? Esto sería el epsilon. Y con eso estaría justamente probando que ese límite existe y vale 0. El límite existe y vale 0. ¿No? Es decir, acá nos estaría quedando, el ejemplo queda 2 delta al cuadrado igual a epsilon, entonces de acá delta al cuadrado, epsilon sobre 2, entonces delta, ya tiene que ser positivo, sería raíz de epsilon sobre 2, ¿no? Y obviamente tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que ser positivo. Muy bien, finalmente, para concluir, por lo tanto, el límite cuando x, y tiende a 0 vale 0, ¿no? El límite de la función
que hemos considerado ahí, 2x al cubo sobre 2x al cuadrado más y cuadrado. Esto está multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado vale 0. ¿No? Esto vale 0. En consecuencia, la función f es diferenciable, en el punto 0,0. ¿No? Entonces, eso es lo que queríamos probar, ¿no? Repito, de acá empieza el problema. Piden demostrar si la función es diferenciable. Lo primero que tienes que hacer es de hallar las derivadas parciales que existan. Y luego esto de acá, que esto sea 0. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Dudas? Jóvenes. Apareció Sedano. Sedano Porta. ¿Está? Sedano. Sedano. ¿Está? A Giselle. Giselle. ¿Todo claro? Sí, profesor, pero ¿podría ser otro problema similar, por favor? Es que no me queda, no sé, no me queda tan clara la idea de la diferenciabilidad. Ya, ok. Perfecto. Perfecto. Hacemos el otro ejemplo, que acá va a estar en la siguiente diapositiva. ¿No? Acá, ¿no? No sé. Entonces, si, en todo caso, para resumir, la idea para este ejemplo, repito, te piden demostrar la diferenciabilidad. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Para hacer dicho, ¿no? dicho proceso, lo primero que tienen que hacer es determinar si las derivadas parciales existen. Miren, imagínense en el ejemplo que la parte 1 que deben existir, imagínense que acá las derivadas parciales no existan. No existan las derivadas parciales. Acá, no existen con respecto a y. Si imagínense que la parte 1, si las derivadas parciales no existen, inmediatamente la función no es diferenciable, porque no está cumpliendo el primer caso. Entonces con eso basta para decir que la función no es diferenciable, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Entonces, y si esto, repito, no existe, por lo tanto el f no es diferenciable. Pero en nuestro ejemplo, las derivadas parciales existen, pues si ya está cumpliendo la primera condición, y luego la segunda condición es determinar si este límite vale 0. Entonces bajo, ¿no? Bajo la definición, llego a concluir que es este límite el que debo investigar si existe y vale 0. Entonces para tal efecto, yo tomo una serie de caminos y se dan cuenta en los 4 caminos, esto sería el primer camino, me está saliendo 0, como pueden ver. El segundo camino me está saliendo 0, el tercero me está saliendo 0 y el cuarto me está saliendo 0. Entonces, dado esto, ¿no? Dado este fenómeno que todo me sale en 0, yo pongo una afirmación que ese límite vale 0 para hacer la demostración. Pues para eso tengo que demostrarlo y eso me se hace mediante justamente la acotación, ¿no? Mediante la definición, tenemos que ver con el tema de la acotación, ¿no? ¿No? Si logro llegar justamente en la demostración, yo logro obtener ese delta, estaría demostrando que ese límite vale 0. En consecuencia, la función es diferenciable, ¿no? Diferenciable en ese punto. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Consideremos esta función que logran ver acá. Me pide determinar las derivadas, como vean acá,
en forma independiente me está diciendo determine si esas derivadas parciales con respecto al punto cero existen. Piden hallar esto. Y luego establecer si la función es diferenciable, ¿no? Entonces, para tal efecto, vamos a poner las diapositivas. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a seguir la misma dinámica que el ejemplo anterior, la misma dinámica. Bien. Muy bien, entonces lo primero que me pide ayer, si existen en este caso las derivadas parciales, como se dan cuenta, esta es la primera condición de diferenciabilidad. Entonces si tengo esto y la parte de me piden, ¿es diferenciable la función en cero? Eso me están haciendo como pregunta. Entonces primero arranco por acá y la segunda, ya saben cuál es la segunda condición para ver si la función es diferenciable, ¿no? Pero con la primera que me están pidiendo hallar, ya me están pidiendo la primera condición. Muy bien. Dicho eso, vamos a determinar las derivas parciales. Bueno, entonces acá nomás lo podemos hacer inmediatamente, por definición, ¿no? Acá, pasamos por acá. Y, carta A, y determinando la deriva parcial de f con respecto a x en 0,0 y la deriva parcial de f con respecto a y en 0,0. Entonces, por la definición, cada vez que tengan funciones definidas de esta forma, las derivadas parciales en ese punto van a ser por definición, no hay otra. Por definición, la derivada parcial con respecto a x en 0,0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la variación en x, justamente por ahí está haciendo 0 menos f en 0,0 sobre h. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en 0,0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y acá reemplazo en la función, ¿no? La función la tengo acá. Es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Pues acá sería h, no, porque acá me va a quedar h, 0, sería h por 0 sobre h cuadrado más 0 al cuadrado. Menos f 0 queda 0 sobre h. Pueden observar, esto me va a quedar límite cuando h tiende a 0, sería 0 arriba sobre h. Y finalmente esto me va a quedar límite cuando h tiende a 0. Esto de acá sería 0, por lo tanto esto vale 6. Bueno, no se olviden que cuando están tomando límite, yo lo estoy haciendo la convergencia 0 con el h, ¿no? Entonces el h se puede estar aproximando a 0 por este lado, por la izquierda, o el h se puede estar aproximando por la derecha a este punto 0, ¿no? Entonces, como están haciendo una aproximación, este h sobre 0 necesariamente me va a dar 0. De repente eso todavía algunos por ahí no la tienen clara. Ojo con eso. Muy bien, Jorge. Entonces, no, determinando esta derivada parcial con respecto a x, estoy concluyendo que la derivada parcial con respecto a x en 0,0 vale 0. Porque vale 0. De manera similar, la otra derivada me va a salir 0. El mismo procedimiento también me va a salir 0. Entonces, con esto estoy resumiendo que en la parte A me pide ahí esas derivadas y justamente estas derivadas valen 0, existen. Y esta parte A, como ya existen, es condición para justamente hallar la parte B. Porque en la parte B me pide que es diferenciable en 0, esa es la pregunta de la parte B. Así pone. Es f diferenciable en 0,0. Eso es lo que me pide. Eso me pregunta, ¿no? Como interrogante, ¿no? Como interrogante. Pues así.
Entonces, bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? Entonces, para diferenciabilidad, ya sabemos la primera parte, la existencia de la derivada parcial, acabamos de hallarlo, vale 0 y vale 0, ¿no? Las dos derivadas valen 0. Eso, con esto estoy diciendo que existen, ¿no? Existen las derivadas parciales, ¿no? Existen, ya, me falta ahí, sería la parte I. Ahora me faltaría la parte 2i, que falta la parte 2i, límite, cuando x, y tiende a 0,0, y tiende a 0,0, de la función, no se olviden esta acá aparece f de x, y, menos f en 0,0, no se olviden, menos derivada parcial de f con respecto a x, en 0,0, x menos 0, menos la derivada parcial de f con respecto a y en 0,0, multiplicado por y menos 0, y todo esto sobre la norma. ¿Qué debe pasar? Este límite debe darme 0. Pues eso debo probar si esto me da 0. Sobre la norma, yo le voy a poner la norma. Bueno, en todo caso lo pongo acá. Menos 0, 0. Esto. Eso significa que esto debe dar 0. Entonces, reemplazando la función, vamos a tener, y si se dan cuenta acá, en la parte de arriba, esto ya sé que vale 0 por lo que he hecho en la parte A. Esto vale 0. Entonces, todo esto se va. ¿Qué más? Esto de acá también vale 0. ¿No? Eso por la propia definición. Entonces, solamente me voy a quedar con esta parte y con lo que está abajo. Entonces, significa que va a ser límite cuando x, y tiende a 0,0. Reemplazo la función. Ya sabemos cuál es la función. Ahí está la función. Es x, y, x cuadrado más y cuadrado. Pues acá voy a poner, ¿no? X cuadrado, xy, perdón. Acá va a ser xy sobre x al cuadrado más y cuadrado. Esta es la función. Esta función es sobre esta norma. La norma que ya sabemos que es x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto de acá, ¿no? Haciendo las operaciones acá, sería cuando x, y tiende a 0,0, me estaría quedando x por 10 sobre x al cuadrado más y cuadrado multiplicado por la raíz de x al cuadrado más 10. Pues, claro, y yo debo probar que, ¿no? Para que sea diferencial, este límite debe ser 0, ¿no? Debe ser 0. Muy bien, entonces para tal efecto, hacemos lo mismo que el anterior, tomamos caminos, ¿no? Caminos que pasan, por ejemplo, camino A, ¿qué pasa si tomamos el camino Y igual a X? Camino B, tomamos cuando Y es igual a 0. Cuando Y se hace igual a 0. Camino C, cuando Y sea igual a, consideremos, por ejemplo, raíz de X, ¿no? Muy bien, entonces en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver si justamente ese límite donde yo estoy teniendo la tendencia debe ser 0, ¿no? Pues acá a través de esto sería límite cuando x tiende a 0 y el reemplazo, ¿no? Acá sería x al cuadrado porque sería y por x. Acá me va a quedar 2x al cuadrado. Y por acá me va a quedar, en el caso del radical, me va a quedar valor absoluto de x, raíz de 2. Muy bien, como pueden observar, este me va a salir acá, límite, estoy siguiendo esto, aparte a través de A, no, a través de A, cuando x tiende a 0, y acá arriba me va a salir x al cuadrado, y abajo me va a salir 2, raíz de 2, y por acá va a ser, inclusive este x cuadrado se puede ir, ¿no? Acá nomás, para simplificar el proceso, y me va a quedar, como el x cuadrado se va, te va a quedar 1 sobre 2 raíz de 2 por el valor absoluto de x.
Y como puede ver, esta función sería por la derecha y por la izquierda, ¿no? De acá se desprende dos cosas. Límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, va a ser 1 sobre 2 raíz de 2, ¿no? Por menos x acá, ¿no? Y en el otro caso, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 sobre 2 raíz de 2. Si quieren esto por comodidad, pueden botarlo por el límite, ¿no? Pueden sacarlo, ¿no? 1 sobre. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sale este límite? ¿Cuánto sale este límite que está acá, no? ¿No? Pues acá sería menos, ¿no? Y si estás diciendo que es la función f de x, la función real, 1 sobre valor absoluto de x. Entonces ahí ves cuando se aproxima, ¿no? Esto tendrías que graficar, pues fácilmente eso lo puedes ver, ¿no? Pues acá es manejo el límite bajo, exactamente, ¿no? Parece que está por acá, ¿no? Por el valor absoluto. Pues acá se va a ir al más infinito y por acá se va a ir al menos infinito, en los dos casos. Muy bien, entonces, miren, para este ejemplo, me están dando cuenta, o sea, la tendencia del límite que está acá, ¿no? De este límite, es que este límite salga a cero, ¿no? Pero nos damos cuenta que por un camino nos sale más infinito, más infinito. Ah, y ya, ya con esto no es necesario usar este y este camino. Con esto yo estoy diciendo que este límite simplemente no existe, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x por y sobre x al cuadrado más y cuadrado, la raíz de x al cuadrado, no existe, no existe. Por lo tanto, la función f, no es diferenciable, en 0,0. ¿No? Entonces es lo que me preguntaban acá, ¿no? En el ejemplo. La función f es diferenciable, como pueden ver, como este de acá, basta uno de ellos que falle, que se vaya al infinito, o dos límites salgan diferentes, y ya no existe ese límite para decir que esa función no es diferenciable. Que lo que no pasó en el ejemplo anterior, ¿no? Si se dan cuenta del ejemplo anterior que ha pasado, hemos considerado, ahí está, la segunda condición, hemos tomado 5 caminos, me parece, 4, perdón, y en todos ellos sale 0. Entonces, como en todos ellos sale 0, yo afirmo que ese límite justamente la tendencia es a 0. Entonces, para eso tengo que hacer la demostración para concluir que ese límite justamente vale 0. O sea, al decir que ese límite vale 0, concluyo que la función es diferenciable en el punto 0, 0. Lo que no sucede en este ejemplo, ¿no? Existen las derivadas parciales, sí existen, ojo, tengan bastante cuidado, porque siempre va a haber ese problema que a veces me ponen. Acá, se dan cuenta, las derivadas parciales existen, bien claro está. Sin embargo, esa es la primera, en este caso, la primera condición, ¿no? Que sí existen. Sin embargo, la segunda no cumple. En consecuencia, la función no es diferenciable en 0,0. ¿De acuerdo, jóvenes? No sé si está claro esta parte. ¿Preguntas? No sé si te quedó claro, Gisele. Sí, profesor, todo claro. Listo, entonces ahí tienen dos ejemplos bien tajantes. Para que ustedes practiquen nada más, lo que tienen que hacer es revisar nuevamente eso ordenadamente, y eso es lo que tienen que hacer en su evaluación, que va a venir, lo más probable es que venga diferenciabilidad el día miércoles, ¿no? El día miércoles tenemos una pregunta de diferenciabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ahí tienen dos ejemplos bien precisos para que ustedes puedan refrendar su respuesta. A diferencia, ¿no? Vamos a presentar este teorema, a diferencia de la definición
¿no? A diferencia de la definición, que es la que está acá, ¿no lo ven? La definición de diferenciabilidad, lo vuelvo a poner. Esta es la definición de diferenciabilidad. Ojo, que quede claro. Voy a poner con otro color para que no se me olvide. Esta es la definición de diferenciabilidad. Dos condiciones para que sea diferenciable. Ahora nos vamos a este teorema. ¿Qué me dice este teorema, jóvenes? Me dice lo siguiente. Miren, este teorema que está acá. Miren lo que dice. Sea f una función de dos variables definidas en un conjunto D, si las derivadas parciales de f existen y son continuas en un entorno, entonces f se dice que es diferenciable en 0,0. Mire, lo que te está diciendo ahí, que si las derivadas parciales f en x, y la derivada parcial de f en y en x, y son continuas en este punto, son continuas en ese punto, entonces la función f es diferenciable. Entonces, ¿qué debe pasar para que estas derivadas parciales sean continuas? No se olviden, ¿no? Definición de continuidad. ¿Qué debe pasar? Para que sean continuas estas derivadas parciales, debe pasar que el límite de estas funciones de x, y tienda a x0 y es 0, de estas funciones, porque estas son las funciones derivadas parciales, existen y son continuas, es decir, esto debe pasar que el límite, ¿no? Hablado de continuidad, ahí está, el límite, vamos a borrar esto, bueno, despacio, ahí está, el límite de la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y y0 debe ser igual, bueno, acá se escribe, disculpen, acá se escribe, un poquito más acá para que me alcance, y quiero decir que sean continuos, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función derivada parcial, acá x, y debe ser igual a la derivada parcial evaluada en el punto x0 y y0. Esto debe pasar para yo decir que esta función derivada parcial es continua. De manera análoga para este caso. Entonces, se dan cuenta, si esto aparece, esto me está diciendo que las derivadas parciales existen, ¿no? Ahí está, ¿no? Existe, es decir, ¿qué quiere decir que exista? Que la función derivada parcial está definida en el punto. Y además, cuando yo tomo el límite de esta derivada parcial, debe coincidir con él. Si eso sucede, inmediatamente ya, por el teorema, la función es diferenciable en el punto 0, 0. Para que me entiendan la idea, joven, voy a este ejemplo. Miren. Ah, esto de acá creo que es suficiente por hoy. Bastante información para usted. A ver, miren, me voy acá. Miren, este ejemplo que está acá lo vamos a ver después. Esto que está abajo. Miren, lo que trata de decir el teorema es lo siguiente. Voy a referenciar el teorema, por ejemplo. Sea la función f de x, y
igual, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado más 2x por y más 4. ¿No? Sé esta función, por ejemplo. Yo digo, eh, eh, analizar si cumple las condiciones del teorema, las condiciones del teorema referido a la diferenciabilidad. 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 Listo. Entonces, yo me refiero al teorema que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para probar, analizar si cumplen las condiciones del teorema referido a la diferencia en el punto, me falta el punto en cuestión, en el punto 0, 0, lo que hemos estado viendo, ¿no? Bien, es decir, ¿qué debo hacer? De acuerdo al teorema, lo primero que tengo que hacer es determinar la función, ¿no? Debo determinar las funciones derivadas parciales y una vez que tengo eso, ver si esas son continuas en el punto 0, 0. Entonces, el primer paso que tiene que hacer para hacer eso, para hacer cumplir el teorema, es lo primero, es definir las funciones derivada parcial de f con respecto a x en x, y derivada parcial de f con respecto a y en x, y. Eso es lo primero que es definir la función. Definir eso es inmediato porque esta es una función polinómica, es un ejemplo directo que lo he considerado para que me entiendan la idea. Entonces arriba, derivada sería 2x más 2y. Esto sería la función derivada parcial. Y la otra función derivada parcial con respecto a y, esto sería con respecto a y, que es la inicial, y esto con respecto a y sería 2y más 2x. Entonces, como pueden ver, estas dos funciones, ¿no? Ya las definí, entonces sería la parte A, volviendo al teorema, ya definí lo que le decía, las funciones de. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo que evaluar o tengo que analizar si estas funciones son continuas. Eso es lo que vamos a hacer. Dos, determinando si las funciones, que acabamos ¿no? de hallar, derivada parcial con respecto a x en x, y derivada parcial de f con respecto a y en x, y, determinando si las funciones son continuas en el punto 0,0. Entonces, eso debo determinar, ¿no? Determinando si las funciones son continuas. Entonces, dado que las funciones que acabamos de ver, derivada parcial de f con respecto a x, y derivada parcial de f con respecto a y en x, y, en el primer caso era 2x más 2y, si no me equivoco, a ver, ajá, 2x más 2y, y en el otro 2y más 2x, que viene a ser lo mismo, 2y más 2x. Dado que esto de acá dado que estas de ellas son funciones polinómicas, de grado, obviamente, grado 1, entonces
son continuas en todo el plano cartesiano. Son continuas en todo R2. En particular, son continuas en el punto 0,0. Entonces, yo lo que buscaba, ¿no? Acá, si estas funciones son continuas en, entonces, dado que estas funciones son polinómicas, son continuas en todo el plano, en particular en el 0,0. En consecuencia, en consecuencia, se cumple que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de las derivadas parciales con respecto a x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en 0,0, ¿no? Que en efecto esto sería 0, ¿no? Porque ustedes si toman el límite, a estas funciones lo toman el límite cuando es 0, 0, le va a dar 0. Y si evalúan, le va a dar 0, ¿no? De igual forma va a suceder el límite para el otro caso, ¿no? En 0,0, si le daría parcial con respecto a y en 0, en x, y haga, igual la derivada parcial respecto a y en 0, y también sería 0. Después se cumple esto. Por lo tanto, ¿qué me dice el teorema? Si nos vamos al teorema, si eso pasa, entonces f es diferenciable en ese punto. Entonces, para redondear la idea, por lo tanto, la función f, no, la función f es diferenciable en el punto 0,6. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este es otro camino que ustedes pueden usar, ¿no? Para probar que una función es diferenciable. Pero ¿cuándo van a elegir este camino, jóvenes? Que quede claro. Este camino van a elegir, es decir, van a usar el teorema cuando la función tenga esta forma. Si la función tiene esta forma, usan el teorema. Caso contrario, tienen que usar la definición. ¿Estamos? ¿Quedó clara la idea? Repito. Cuando usted tenga funciones definidas de esta forma, polinómica, ¿no?, se usa el teorema porque es fácil de derivar, entonces fácilmente se puede aplicar el teorema y fácilmente pueden concluir que la función es diferenciable en ese punto. Pero si la función no está definida de esta forma, tienen que usar la definición. Es el caso de los ejemplos que hemos visto anteriormente, ¿no? Miren, ¿qué estoy haciendo acá? Demostrar esta función, lo estoy haciendo por definición, ¿ah? Esto está por definión, está la demostración. Entonces acá lo voy a poner en letra grande, que no se me olvide. Está demostración por definición. Por definición. ¿Y cuándo van a aplicar demostración por definición? Cuando las funciones estén definidas de esta forma.
Esto sería el primer caso, sería la diferenciable y acá también. Por definición. Demostración de la diferenciabilidad por definición. Por definición. Ahí está. Por definición. No es diferenciable, por definición. Y esto de acá, demostración, para que les quede claro, por el teorema. Ahí está. ¿De acuerdo? Por el teorema. Otra cosa que tenemos que tener que hacer la diferencia, otra cosa que tenemos que hacer la diferencia es que la definición de la demostración por definición es menos fuerte, ¿no? Es menos fuerte, es decir, requiere de menos, pues la función que se condicione menos con respecto al teorema, tiene más condiciones, ¿no? Es como decirte, para hacerles una analogía, ¿no? Ustedes para que den su evaluación, ¿no? Su segunda práctica, por ejemplo, yo solamente les pongo 3 temas, ¿no? 3 temas nada más, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo les pongo la segunda práctica que sean 5 temas? Entonces, obviamente, para su práctica, el que tiene 5 temas va a tener mucho más, ¿no? Mucho más peso en temas con respecto a la que yo me encontré solamente con 3 temas, algo parecido a la analogía, ¿no? Es decir, demostrar por este teorema significa que es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Y eso lo puedo refrendar con este ejemplo, miren, con este ejemplo que está acá. ¿Qué dice en este ejemplo? Miren, si esta función, definida de esta manera, como pueden observar ahí, demostrar que las derivadas parciales no son continuas, acá dice demostrar, ¿verdad? Demostrar que las derivadas parciales no son continuas. Sin embargo, la función f es diferenciable. Es decir, esta función es diferenciable, sin embargo, las derivadas parciales no son continuas. ¿Qué significa eso? Que la función sí se puede probar la diferenciabilidad, pero mediante definición, más no con el teorema. O sea, con el teorema no cumple las condiciones del teorema, es decir, las derivadas parciales no son continuas. Sin embargo, eso no te garantiza que la función no necesariamente sea diferenciable, y este es el caso, ¿no? Este es el caso. Desde el punto de vista analítico, un poquito complejo esta parte, pero para esto, como yo le dije al inicio, cuando decimos usted la parte de límites, ustedes manejan límites, acá no van a tener dificultades, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hora es? Bien. Vamos a ver el ejemplo. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar con este ejemplo. Voy a probar la diferenciabilidad, ¿no? Voy a probar la diferenciabilidad mediante la definición. En todo caso lo dejamos. La otra parte, lo dejamos para el día lunes, que las derivadas parciales no son continuas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Uy. Bueno, uy, ahora el ejemplo que les hice. Ya bueno, pero veo que olvidé.
Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, pues, vamos a ver. Entonces voy a demostrar que esta función es diferenciable mediante definición. Veamos. Acá pongamos. Y vamos a demostrar que la función f vamos a demostrar que la función f es diferenciable usando la definición. La definición. ¿De Uy, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿no? Definición. 1. Derivadas parciales. Como me están pidiendo el 0, 0, miren, me piden el 0, 0, inmediato. Derivada parcial con respecto a x, en 0, 0, te voy a hallar esto, y derivada parcial de f con respecto a y en 0,0. Muy bien, entonces definición, derivada parcial con respecto a x en 0,0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Acá aparece la variación, ya lo voy a poner directo, 0,0 menos f en 0,0 sobre h. Derivada parcial de f con respecto a x en 0,0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Reemplazamos la función, como pueden ver la función es la que está ahí, es x cuadrado más y cuadrado seno de la raíz, ¿no? Entonces acá me quedaría h cuadrado más 0 al cuadrado, si quieren acá sería la función seno 1 sobre la raíz, acá sería h cuadrado más 0, esto, ¿no? Y todo esto sobre h. Lo que me va a quedar, derivada parcial de f con respecto a x en 0,0. Esto va a ser límite cuando h tiende a 0. Como pueden ver acá me va a quedar h cuadrado por el seno de 1 sobre esto, va a ser 1 sobre el valor absoluto de x, valor absoluto de h, ¿no? Dando ya propiedad de números reales. Acá sería 1 sobre valor absoluto de h. Y todo esto sobre h. Como se dan cuenta, esto se va. Y esto te va a quedar límite cuando h tiende a 0. Te va a quedar h multiplicado por el seno de 1 sobre valor absoluto de h, ¿no? Bueno, esto ya yo no me voy a detener en hacer eso. Inmediatamente yo sé que eso cumple, que eso vale 0. Si este límite sale 0, ¿por qué? Acotada, función acotada, y esta tiende a 0, por lo tanto el límite vale 0. Es inmediato. Entonces por acá la derivada vale 0, de manera análoga, para el otro caso, ¿no? De manera análoga, la derivada parcial de f con respecto a y en 0,0 también va a ser 0. ¿De acuerdo? Va a ser la misma, va a ser lo mismo, porque se dan cuenta, tienen términos cuadráticos, por la misma dinámica. Muy bien, entonces la primera condición ya tengo, ¿no? Es decir, la condición y, estoy hablando, existe, ¿no? Existen las derivadas parciales, es decir, la derivada parcial con respecto a x en 0,0 me da el 0, y la derivada parcial de f con respecto a y en 0,0 me da c. Por lo tanto, existe, porque son reales. 2, faltaría probar que el límite cuando x, y tiende a 0,0, acá no se olviden, es f de x, y menos f en 0,0 menos derivada parcial con respecto a x en 0,0, x menos 0,
menos derivada parcial de f con respecto a y en 0,0 multiplicado por y menos 0 y todo esto sobre la norma de x, y menos 0,0. Esto debe darme, para que sea diferenciable, debe ser sí. Muy bien, entonces inmediatamente, como pueden observar, esto de acá se hace 0 y esto se hace 0. Esto también es 0 por la propia definición. Como pueden observar, ahí tal es 0. Entonces me está quedando solamente este término y el que está abajo. Se va a quedar límite. Límite cuando x, y tiende a 0,0. Arriba ya sabemos cuál es la función. Va a ser x al cuadrado más y cuadrado multiplicado por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Y todo esto sobre la norma. La norma va a ser x al cuadrado más y cuadrado. ¿Vamos? Muy bien, esto haciendo las operaciones respectivas, tenemos límite cuando x, y tiende a 0,0. Y por acá aparece, esto se dan cuenta, es el mismo término. Me quedaría raíz de x al cuadrado más y cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Este límite, como se pueden dar cuenta ya cuando tienen funciones trigonométricas, siempre hay que buscar que esta es una función acotada, también funciona, y esta es una función acotada, y esto de acá tiende a 0, por lo tanto este límite vale 0. ¿Cómo lo puede demostrar? Demostración, ya hemos hecho ejemplo, demostración por el teorema del sándwich. Por el teorema del sándwich. ¿No? Por el teorema del sándwich puede demostrar eso, que sí. Pues ya no es necesario, bueno, ya no es necesario caminos acá, porque ya eso yo sé que es 0 por sándwich, lo puedo demostrar. Pues en este caso sí puedo usar sándwich. O si quieren, algunos son hinchas de polares, pueden usar polares, ¿no? Muy bien, entonces en consecuencia, jóvenes, para terminar la idea, es las derivadas parciales existen y este límite vale 0. En consecuencia, ¿no? Por lo tanto, la función f es diferenciable en el punto 0, c. Bien, ahí tenemos otro ejemplo de una función que justamente está definida con dos reglas de correspondencia, donde, ¿no? Para este caso sería la segunda función que hemos visto que es diferenciable en el punto 0, c. Entonces, ¿qué quedaría pendiente para este ejemplo? Mira, he probado que la función justamente es diferenciable por definición. Ahí lo está. Vamos a probar, eso es lo que hemos hecho. Lo que faltaría demostrar es que las derivadas parciales no son continuas. Es decir, no cumplen las condiciones del teorema. Es decir, este ejemplo no cumple, eso es lo que te está diciendo acá, que no son continuas, no cumple las condiciones del teorema. No cumple las condiciones del teorema, ¿no? Y eso lo pueden, en todo caso, para ver, para probar justamente que no cumplen, que deben hacer acá, lo dejo como, a ver, por favor, traten de hacerlo. Que deben probar, primero deben definir las funciones, tanto con respecto a x y con respecto a y, las funciones. Una vez que tienen estas funciones, tienen que ver si esas funciones son continuas. Lo primero que tienen que es definir las funciones. Y luego ver si esas funciones. Y justamente cuando ustedes definan estas funciones, se van a dar con la sorpresa que esas funciones no son continuas.
en el punto 0,6. Entonces no cumple las condiciones del teorema. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Esta parte es clave, ¿ah? Y acá se desprende un montón de cosas. Ah, jóvenes. ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todo claro? Delgada, sí, Sí, profesor. listo, Sí, profesor, todo claro. listo. Muy bien, vamos a pasar lista. Creo que acá nos quedamos. ¿No? Vamos a pasar lista. Vamos a pasar. Bien. Un momento, por favor. Ya. Diferencial. Bien. Lagos pregunta hasta qué tema viene la segunda práctica. Hasta lo que avancemos. Yo creo que hasta lo que avancemos. Y día lunes, ¿no? Ya hacemos el día, bueno, prácticamente mañana, creo que cerramos el día 1, hacemos práctica, así como lo que hemos estado haciendo la primera parte. Igual les dejaré de repente algunas prácticas para que desarrollen, lo visto, lo presentan el día lunes, y de paso que usted practica. ¿Ya? La misma dinámica, vamos a seguir con las demás evaluaciones, así ustedes tienen más, pues, decir, más espacio para que puedan practicar. Muy bien, jóvenes, vamos a una lista. Arce Linares, Presente, profesor. Caldas, Profesor. Campo Gamonal. Presente, profesor. ¿Qué pasó? Ayer no fuiste a dar práctica, me parece, ¿ah? Sí, me sentí un poco mal, profesor. Ya. Carrión, Presente, profesor. Castillo, Presente, profesor. Damián, Presente, profesor. de Río Gutiérrez, Del Río presente. Díaz, Vergaray, 10 presente, profesor. Echandía, Presente, profesor. Geldres, Pre- perdón, Presente, profesor. Herrera, Presente, profesor. Guamaní Vera, Presente, profesor. Lagos, creo que estaba por ahí, Presente, profesor. López, Presente, profesor. Mejía Cabrera, Presente. Mesa de la Cruz, Presente, profesor. Monsefú, Presente, profesor. Orihuela, ¿dónde está Orihuela? Orihuela presente, profesor. Ok. Ruiz Luna, Presente, profesor. Santos Espinosa, Presente, profesor. ok. Sedano Porta, parece que él ya no está asistiendo, me parece, Sedano. Silva, Presente, profesor.
Tello, Presente, profesor. Torres, Paitán, Presente, profesor. Zárate, Presente, profesor. y Zúñiga. Presente, profesor. Muy bien. ¿Quién más no dio práctica ayer? Me parece alguien más no da práctica. Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta parte, si se dan cuenta, está todo diferente, todo está relacionado o direccionado al tema de derivadas parciales de orden superior, de orden 1, orden 2. Luego hemos visto plano tangente, recta normal, gradiente, y luego diferenciabilidad. Entonces ahí, se dan cuenta, todo está amarrado con lo que es derivadas parciales. Así que por favor repasen, jóvenes. De mañana veremos de la cadena, me parece. Y bueno, yo creo que hasta ahí puede ser que venga su práctica. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego todos. Hasta Gracias, mañana. profesor. Ok. Hasta luego, Chao, profesor. jóvenes. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, chao, chao.